Esta se ha convertido en la mejor alternativa si es que aún posees Windows 7. Estoy hablando de Linux Lite en su última y más reciente versión. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Claro que sí, ya de antemano lo advierto y lo menciono, pobre edición últimamente de aquí en los próximos 7 días. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algunos cambios en mi computadora principal y estoy editando en una computadora que prácticamente no tiene demasiados efectos, no tiene demasiados, pues, los requerimientos necesarios para una edición propia y basta, así es que ya lo advierto de una vez. Ahora bien, quiero destacar que recientemente se ha anunciado en lo que es esta página, esta plataforma de Benchmark, que Windows 7 aún sigue siendo utilizado por una gran parte de los usuarios hoy en día. Si bien es cierto que en este video no vamos a hablar a profundidad acerca de Windows 7, sí hay que destacar que aún puedes llevar a cabo el proceso de actualizar de manera free de Windows 7 a Windows 10 por medio de, obviamente, la herramienta de creación de medios, donde puedes ejecutar directamente ahí en Windows 7, llevar a cabo, tener obviamente instalado todos tus drivers, desconectar todos los dispositivos externos, desinstalar cualquier tipo de antivirus y llevar a cabo todo este proceso para que de manera eficiente puedas actualizar aún de Windows 7 a lo que es Windows 10 sin tener ninguna clase de problema. Aún en día, si bien es cierto que Windows 7 ya no tiene soporte, aún se puede seguir usando lo que es esta alternativa. Te voy a estar dejando más pasos abajo en la descripción, pero quiero destacar que recientemente se ha lanzado una nueva actualización a una super distro que sin duda es una de las mejores alternativas a Windows 7, Linux Lite, que es una distribución relativamente joven que lanzó su primera versión estable en el 2014 y que durante el 2020 ha ido evolucionando significativamente como un sistema operativo moderno pero ligero que funcione bien en máquinas de muy pocos recursos. En su última versión, Linux Lite 5.2, es el lanzamiento más completo, cargado de funciones que han hecho hasta la fecha. Lo mejor de todo es que tanto los requerimientos mínimos como bajos del sistema siguen siendo pues muy modestos, y esta distro sin duda es la líder, ser una excelente alternativa a Windows XP o Windows 7, ofreciendo una transición relativamente indolora con una interfaz lo más familiar posible. Hay que destacar que hay personas que les gusta demasiado Windows 7, pero como ya no hay soporte, no hay demasiadas herramientas, seguramente próximamente algunos programas no se podrán ejecutar ahí. Pues mira, sin duda está la recomendación de Linux Lite, que si bien es cierto es una distro independiente, pues te va a ser de mucha utilidad. Basta simplemente con 1 GHz y 1 GB de RAM. Ahí habría que destacar que lo que es el archivo ISO, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, precisamente es muy pequeño, pesa 1.4 GB y solo está disponible en versión de 64 bits. Puedes obtenerlo. Esta distro se basa en Ubuntu 20.0.4.1 LTS y utiliza lo que es el kernel 5.4 de Linux. Su entorno de escritorio es una versión personalizada de KFCE e incluye una serie de aplicaciones y utilidades básicas y no tan básicas para su uso. Con la versión que se lanzó recientemente han eliminado por completo el soporte para Adobe Flash, que si bien es cierto ya Windows 10 también lo va a eliminar. En cambio se han añadido aplicaciones también como Simple Screen Record, que siempre sirve para grabar la pantalla, y las populares herramientas de videoconferencia. Hoy en día las utilizamos mucho en el home office y también para las clases en línea, y estoy hablando de Zoom y Microsoft Teams. Los requerimientos mínimos en cuanto a la instalación de lo que es esta distro alternativa para Windows 7 es un procesador de 1 GHz, 768 memoria en RAM, 8 GB de almacenamiento para disco duro, pantalla VGA de resolución 1024 x 768 y el hardware recomendado para tener una experiencia sin duda basta aquí en lo que es Linux Lite es tener un procesador de 1.5 GHz o superior, 1 GB de RAM, 20 GB de almacenamiento, pantalla VGA, DVI o HDMI con resolución de más de 1366 por 768. Ahora, si te estás preguntando cuáles son las novedades, pues habría que destacar nuevas opciones de configuración como el cortafuegos y lo que es el Light Widget. Ahora muestra más información como el estado de la batería, lo que incluye sugestiones de la comunidad. Se ha añadido nuevas salvapantallas, ha añadido una función para restaurar la barra de tareas de lo que es el Light Tweaks. También el LibreOffice ahora puede comprobar la ortografía, pero solo en idioma estadounidense, y se instala el soporte de idiomas.
eliminado el software GTK2 obsoleto como en algunos temas, se ha eliminado también, como he dicho, el Adobe Flash, un nuevo menú del GRUT, más concretamente para la imagen se ha añadido Simple Record, Son, MicroSteam, también otros programas adicionales, nuevos fondos de pantalla únicos, última versión del tema de icono Papyrus y también paquetes actualizados como Firefox 82, Thunderbird 68.10.0, LibreOffice que ya lo habíamos mencionado, VLC, Gin y sin duda puedes obtenerlo, los enlaces van a estar abajo en la descripción, las notas de lanzamiento, todo lo último referente a esta que es una excelente alternativa si aún tienes lo que es Windows 7 y no quieres migrar a Windows 10 porque sabes cuáles son los problemas que ya traen generalmente las actualizaciones. Y si quieres migrar como tal de Windows 7 a Windows 10, pues mira, aún lo puedes hacer. Dicen por ahí que aún está abierta la brecha de poder hacerlo por medio de la herramienta de creación de medios, actualización totalmente free. Así es que sin duda nada más y nada menos que poder tener todos los drivers, desconectar dispositivos externos, desinstalar cualquier tipo de antivirus, realizar y obtener lo que es la herramienta de creación de medios, actualizar de manera inmediata y aún estarás pudiendo obtener Windows 10 de manera totalmente free. Así es que ya está ahí la alternativa. Recuerda que Windows 7 ya no tiene soporte. Seguramente hay versiones desatendidas, pero son meramente desatendidas. Así es que nada, yo finalmente me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Si bien es cierto que probablemente notes una escasa edición, probablemente se note o no el cambio, yo que sé, déjame decirte que sin duda te traigo excelente información que debes de conocer. Y me despido, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.